Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Martes 9 de enero 2024. Primera lectura. Primera de Samuel 1, versículo 9 al 20. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo: «Has bebido mucho, sal de la presencia del Señor hasta que se te pase». Pero Ana le respondió: «No, Señor, soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando, movida por mi dolor y por mi pena». Entonces le dijo Elí: «Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Ella le contestó: «Ojalá se cumpla lo que me dices». La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: «Al Señor se lo pedí». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo tomado de Primera de Samuel. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En mi Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. El arco de los fuertes se ha quebrado. Los débiles se ven de fuerzas llenos. Se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos, y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. 7 veces da a luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Da el Señor muerte y vida. Deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya, aleluya. Evangelio, Marcos 1, versículo 21 al 28. Se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar:
¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos, ¿y lo obedecen? Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. No sé si notaron que hoy leí la aclamación antes del Evangelio, que es donde cuando uno va a la misa es cuando el coro canta aleluya. O si no hay coro, pues el sacerdote o la persona que leyó la primera o la segunda lectura o el salmo dice aleluya. Muchas veces ese es el sacerdote el que dice aleluya, aleluya, o canta un pequeño canto de aleluya, y después se dice esta aclamación. Bueno, cada día es diferente, pero en este caso tocó esta, que es tomada de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, y me voy a enfocar en ella, por eso hoy la leí. Dice, reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Me llamó mucho la atención esto, por eso hoy esta reflexión será enfocada en esto. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana. A veces nosotros o algunas personas dicen que la palabra de Dios fue escrita por hombres, que la palabra de Dios tal vez es un libro de historia, tal vez es un libro de fábulas, que tal vez es un libro dudan si las historias son reales, como por ejemplo la historia de Jonás. Hay personas que dudan que si la historia de Jonás es real, la historia cuando el pueblo de Dios pasa por el Mar Rojo y lo divide en dos, Dios. Cosas así, cosas que hemos escuchado, que hemos leído y que algunas personas pues no creen. Pero por eso hoy dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 2, reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Entonces la palabra de Dios ha sido revelada, inspirada por Dios. Sabemos que fue escrita por manos humanas, pero la mayoría de estas manos humanas fueron personas santas, como Pablo, como los profetas, San Juan Evangelista y los demás evangelistas, que ahora son santos, Moisés, y la mayoría fueron personas santas, el rey David, Salomón. Algunos libros no se sabe ni quién los escribió, pero la iglesia ha concluido, de hecho desde la tradición judía ya se había concluido que eran inspirados por Dios. Pero hay libros que no se sabe ni quién los escribió. Se cree quién fue, se tiene una idea de más o menos quién los escribió, pero no hay seguridad en quién los escribió. Pero nosotros debemos de confiar por fe de que la palabra que tenemos hoy, la Biblia, es palabra de Dios y que es inspirada por Dios para hablarnos al corazón, para hablarnos a nuestro interior, para hablarnos a nuestra vida.
hay diferentes formas de leer la Biblia. A veces queremos leer la Biblia para estudiar, para pasar tal vez algún examen tal vez si estamos yendo a una clase de Biblia. Tal vez los niños cuando les dejan tarea del catecismo. Y a veces leemos la Biblia para estudiar, para obtener un conocimiento más amplio de lo que es la palabra, de lo que es la historia del cristianismo o del judaísmo. Pero también la parte más importante de leer la palabra de Dios es leerla para ver qué Dios nos quiere decir al corazón, al alma, a nuestra vida, en nuestra situación actual, personal. Por eso hoy dice, sino como palabra divina, tal como es en realidad. No es palabra humana, es palabra de Dios, palabra de Cristo, revelada por Cristo. Y si nos acordamos en el Evangelio de San Juan, dice, la palabra estaba con Dios. La palabra estaba ante Dios. Dice, todo fue hecho por la palabra, o en otras versiones dice el verbo, pero viene siendo lo mismo. Y dice, y la palabra se hizo carne, y la palabra vino a morar entre los hombres. Entonces la palabra, si lo vemos de esta manera, es Cristo Jesús desde el principio. Es un misterio muy grande que a veces no lo podemos comprender. Cómo Cristo también es la palabra, Cristo también es el que está plasmado en las hojas de la Biblia. A veces pudiéramos pensar que Dios no nos habla, que Dios no le habla a su pueblo. Pero si ustedes se fijan, en algunas ocasiones donde escriben los profetas en el Antiguo Testamento, dice, por ejemplo, esto dice el Señor, acérquense a mí, conviértanse y yo los protegeré. Más o menos, me lo estoy inventando. Pero sí dice, esto dice el Señor, esto dice Yahvé. Con eso nos dice que no es el profeta el que escribió sus propias palabras, sino que el profeta recibió ese mensaje de Dios y el profeta solamente lo está escribiendo y se lo está dando al pueblo a conocer. Entonces, muchas veces Dios le habla directamente a un profeta, a alguien, y dejó sus palabras impresas, escritas. Entonces, así sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y esas palabras las podemos tratar de traducir a nuestra vida, de meditar cómo Dios nos quiere hablar a nosotros. Yo pienso que la mejor forma de leer la palabra de Dios no es como para estudiar, no es para ver qué pasó en aquel tiempo o cuántos años tiene la humanidad o de una manera de adquirir más conocimiento, sino la mejor forma de leer la palabra de Dios es meditándola, preguntándonos qué Dios nos quiere decir, qué Dios me quiere decir con este versículo, qué Dios me quiere decir con este capítulo, qué Dios me quiere decir. A veces podríamos pensar que leer la palabra de Dios es tiempo perdido, pero no lo es. Ya les he repetido anteriormente que leer la palabra de Dios es hacer oración. Si lo estamos haciendo de una manera meditada, de una manera calmada, de una manera en que
estamos viendo que Dios nos quiere hablar. La palabra de Dios ha sido inspirada por Él, escrita por Él. Hoy el Señor nos llama, queridos hermanos, a tomar esa palabra. Toma tu Biblia, léela más seguido. Yo sé que todos ustedes la escuchan con nosotros, con tal vez otras personas también, otros sacerdotes, pero también toma tu palabra, toma tu Biblia, léela tú también, tú solo, o lésela a tu familia, a tus hijos. Tómala, acostúmbrate a hojearla, para adelante, para atrás. ¿Dónde están los libros? ¿Cómo encontrarlos? ¿Dónde están los capítulos, los versículos? Entre más familiarizados estemos con la palabra, mejor la vamos a conocer. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y que hoy la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, nos hable al corazón y entre en lo más profundo de nuestro ser, y como dice su palabra, que es como espada de doble filo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eres mi sol, que sale en medio de mi lluvia. Madre, eres el viento que empuja mi barco hacia Jesús. Madre, eres mi roca cuando todo mi suelo está mojado. Madre, eres como el agua que apaga el fuego de mis pecados. Madre, eres mi rocío cuando la vida quema mi alma. Eres tú, mi madre preciosa, eres tú, la que cura mis heridas, eres tú. Eres tú, la que se preocupa por mí, eres tú. Eres tú, la que sus oraciones son por mí. Eres tú, mi madre. Madre, eres mi roca cuando todo mi suelo está mojado. Madre, eres como el agua que apaga el fuego de mis pecados. Madre, eres mi rocío cuando la vida quema mi alma. Eres tú,
eres tú, mi madre preciosa eres tú. Eres tú, eres tú, la que cura mis heridas, eres tú. Eres tú, eres tú, la que se preocupa por mí, eres tú. Eres tú, eres tú, la que sus oraciones son por mí. Eres tú, mi madre, eres tú.